Muchas gracias por permitirme en este día entrar a su hogar por medio de este video. Aquí una vez más les saluda Henry Briceño. Saludo a todos ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Sabemos que es una gran bendición compartir la palabra de Dios y hoy quiero hacerlo compartiendo el tema de la fe. La Biblia habla desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra hombres de fe, historias de fe grandes. Pero quiero hablar un poquito de la fe. Y vamos a basarnos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. La fe es un don de Dios, no de vosotros. Nosotros somos nosotros somos salvos por gracia, por la fe. Cuando la Biblia dice que no es de vosotros, sino que es un don de Dios, ninguno de nosotros podemos alcanzar salvación por nuestras cuentas, por un rango social que tengamos, por una nacionalidad que tengamos, por un título que obtengamos. No, la salvación está dada para todos. Por todos murió Jesucristo en la cruz del Calvario y por medio de la fe nosotros alcanzamos salvación. Es decir, sin nosotros no podemos darnos la gloria. Siempre hay que darle la gloria a Dios porque Él es el que nos permite alcanzar salvación a través de su Hijo, por medio de la fe, como hemos leído acá. Entrando en detalle, ¿qué es la fe? La misma palabra de Dios nos dice qué es la fe. De hecho, Dios apartó un capítulo en Hebreos 11 especial de la fe. En Hebreos 11, versículo 1, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, aquello que no estamos viendo nosotros, yo lo voy a ver por fe. Tenemos esa certeza, esa convicción de que vamos a ver un milagro, de que vamos a ver contestado una oración, algo que le hemos venido pidiendo a Dios por días, por meses, quizá años, pero tenemos la fe de que lo vamos a recibir. La convicción es una certeza, es una convicción de que vamos a obtener aquello que no vemos. Es algo así como aquel ciego que diga, yo creo que existe un sol, pero él no lo está viendo, pero él cree que existe el sol. Entonces, esta palabra tan pequeñita, de 2 letras, es indispensable, es un requisito para todos aquellos que queremos buscar a Dios, acercarnos a Él. Ahí mismo en Hebreos 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga, qué interesante. Sin fe no podríamos agradar a Dios. Es necesario que si nosotros creemos en Dios, tengamos esa fe. Esa fe es algo muy importante entender. Para recibir algo de parte de Dios es por fe. Ahí en San Juan, vamos a buscarlo en San Juan, cuando Jesús se aparece ante sus discípulos, en el capítulo 20 de San Juan, en el verso 24, noten algo. Voy a leerlo despacio. Repito, San Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos:
al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga bien, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué tremendo, ¿verdad? Qué gran amor el de Dios, que le demostró a Tomás que sí había resucitado, pero también recibió su exhortación, su regaño, por decirlo así, porque le dijo, porque me has visto, creíste. Por eso dice, bienaventurado, doblemente gozosos y felices son los que no vieron y hoy creyeron. Ninguno de nosotros en estos tiempos estuvimos con Jesús, pero creemos que Él es real, que Él dejó su palabra escrita como testimonio. Creemos por fe que Él es nuestro Salvador. A Él sea toda la gloria. Entonces, como dice una frase por ahí, alimenta tu fe y la duda morirá de hambre. Es una gran realidad porque el opuesto de la fe es la duda, es la incredulidad como la tuvo Tomás. De ahí puedo extraer otra frase. Tomás en este momento, en este tiempo, dijo, quiero ver para creer. Pero Dios espera a nosotros en estos tiempos que creamos para ver. Lo contrario. Lo repito. Tomás dijo, ver para creer. Y nosotros en estos tiempos es creer para ver. Esa es fe. Debemos de creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en la obra del Espíritu Santo, que es el que nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Ahora, hay una pregunta que yo le quiero hacer. ¿Cómo aumento mi fe? ¿Cómo creo? ¿Cómo hago? La Biblia dice en Romanos 10:17, ella nos da la respuesta. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, la palabra de Dios, vamos a aumentar nuestra fe. Vamos a tener fe. No porque yo lo diga, lo dice la Biblia, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios. Hay que oír lo que el Señor dejó en su palabra, porque eso nos da mucha fe. Entonces, yo quiero compartir 2 momentos especiales que si no hubiera sido por fe no alcanza estas personas lo que querían. Una la vamos a encontrar en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. En el versículo 35. Más bien quiero compartir tres casos muy importantes. Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando.
Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Oiga, aquí vemos a una persona con fe. Él no se cayó. Él dice, sigue diciendo el versículo, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, cuando nosotros insistimos, aunque haya obstáculos, aunque hayan pruebas, insistimos en buscar a Dios, en clamar a Dios, aún sintiendo que Él no me oye, Él se va a detener. Él se va a detener. Y mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Era ciego y mendigo, pero él quería recibir la vista. En el verso 42 Jesús le dijo: recíbela. Oiga bien lo que dice Jesús después: tu fe. No dice la fe de Jesús, la fe del otro discípulo, la fe del amigo que le decía que ahí iba pasando Jesús. No, tu fe te ha salvado. Porque muchas veces nosotros podemos orar por alguien con mucha fe, pero si la persona que está recibiendo la oración no tiene fe, no cree, va a estar difícil recibir la sanidad en este caso. Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, oiga, Bartimeo el ciego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Es decir, no solo basta, si has recibido una sanidad de parte de Dios, síguele, no te quedes ahí, síguele, en señal de agradecimiento, glorificando a Dios, síguele, sírvele a Dios. Tenemos que servirle al Señor por tantas cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Muy bien. También tenemos en Lucas 8:43. Lucas capítulo 8, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Oiga, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, la frase que aplicó con Bartimeo el ciego, tu fe te ha salvado, ve en paz. Notamos que necesitamos fe para recibir de Dios. Por eso Hebreos 11:6 no se equivoca, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y termino en Lucas capítulo 5, verso 17.
Lucas capítulo 5, verso 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, oiga bien, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí sigue contando la palabra de Dios de que él no solo fueron perdonados sus pecados, sino que también fue sanado. Donde le dijo, Jesús le dijo: toma tu lecho, levántate y anda. Pero lo voy a dejar hasta ahí, recalcando que Jesús, al ver la fe de los que traían al paralítico, oiga, ¿cómo no va a haber la fe que ellos, muchos de nosotros nos damos por vencidos? Y es ahí donde nos enseña aquí la palabra de que estos hombres llevaban al hombre paralítico, y como la casa no había por dónde entrar, había mucha gente, entonces ellos no se dieron por vencidos. Así como Bartimeo el ciego tampoco se dio por vencido, así como la mujer de flujo de sangre tampoco se dio por vencida. Había gastado todo con los doctores y no había sido curada, pero ella dijo: aquí va Jesús, con solo que toque el borde del manto yo seré sanada. Eso es fe. Y también en este que acabamos de leer, este pasaje, el paralítico, dice que ellos no se quedaron por vencidos, sino que por el techo, por el tejado, ahí bajaron al paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Porque a Dios lo que le interesa primeramente es que nosotros seamos salvos, que espiritualmente seamos sanados, limpiando el pecado con su sangre preciosa. Luego de ahí, Él hizo el resto, que fue sanar su salud física, porque era paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, estos tres pasajes de sanidad no lo hubieran logrado el ciego Bartimeo, la mujer de flujo de sangre, ni tampoco estos que llevaban al paralítico, si no hubieran tenido fe. Es necesario que nosotros le pidamos a Dios y escudriñemos sus escrituras para que nuestra fe sea aumentada. En la venida de Cristo, Él hace una pregunta. Cuando Él venga por su iglesia, Él hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? La fe ha ido menguando en nuestras vidas, en el mundo, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y por cuanto no hay amor, no hay compasión, no hay fe, todo eso va disminuyendo. Pero es necesario que nosotros escudriñemos las escrituras, porque ellas son el alimento espiritual para que nuestra fe sea aumentada. Realmente este tema es muy amplio, pero hemos hablado de qué es fe, que es necesario para agradar a Dios, que la podemos alcanzar por medio de la lectura de la palabra, esa fe, aumentarla. Y que si nosotros le hemos venido pidiendo a Dios algo, no seamos impacientes. Yo le motivo a que si usted ha venido clamándole a Dios, aumente su fe, pídele a Dios que le dé fuerzas, que le dé fe. Como lo dijeron unos: aumentanos la fe. Y veremos el milagro de Dios, veremos eso que usted le está pidiendo. Porque realmente cuando nosotros hacemos oración, pero no tenemos esa fe que va a venir, no vamos a lograrlo. Por eso es necesario que tengamos fe.
y también lo que pidamos lo hagamos conforme a su voluntad, porque Dios nunca nos va a dar algo o nos va a conceder una petición que Él sabe que nos va a hacer daño. Sea lo que sea, Dios, nuestra respuesta tiene que ir siempre bajo la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, en la noche de que iba a ser entregado, Él oraba y decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa línea nosotros debemos de orar. En otra ocasión podemos hablar de la oración, pero nosotros necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, pero tenemos que dar la parte humana, que es leer la palabra de Dios. Recuerda cuando aquella piedra fue removida, cuando Jesús llegó y ya Lázaro estaba muerto varios días, hedía ya, decían sus familiares. ¿Qué dijo Jesús? Quiten la piedra, porque antes las personas los metían en una tumba, pero ponían una piedra, y esa piedra fue movida por los familiares, quizá por los que estaban ahí. Es decir, Jesús nos enseña que Él Él quiere que nosotros hagamos lo natural. Lo natural es leer la palabra de Dios. Lo natural fue que quitemos esa piedra, pero Él va a hacer lo sobrenatural. ¿Qué fue lo sobrenatural que hizo Jesús? Le dijo a Lázaro: sal de ahí. Le reprendió a la muerte y Lázaro salió con vida, resucitó. ¿Ve? Pero nosotros tenemos que hacer la parte natural. La parte natural para aumentar nuestra fe, como lo leímos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de esta manera, este pequeño mensaje que quise compartir con ustedes, pidámosle a Dios, porque nosotros con fe podemos seguir anunciando la palabra, seguir anunciando el Evangelio. En estos tiempos ya muchos no creerán a la palabra, pero creerán a los milagros, y esos milagros aumentará la fe de ellos. Esos milagros aumentará la fe de la misma iglesia, porque necesitamos fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Ya lo he dicho muchas veces. Recuerda, aumenta tu fe y la duda morirá de hambre. La duda es el enemigo de la fe. No tiene que haber duda en nosotros. Quiero cerrar este mensaje haciendo una oración. Si usted está enfermo, si usted está pidiendo algo a Dios, ocupa un milagro en esa línea, pidámosle a Dios con fe. Oremos. Padre bueno, en este día gracias te damos. Gracias por haber compartido este mensaje de la fe. Gracias, Señor, porque en este libro santo encontramos múltiples ejemplos de fe. Si el mismo Dios que estuvo con los profetas es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Él necesita solamente que le tengamos fe, que creamos, que podamos dirigir nuestra oración conforme a la voluntad de Él. Si las personas que me están escuchando necesitan un milagro, necesitan una sanidad, Señor, mira, Padre, yo vengo pidiéndote por ellos, para que tú los cuides, para que tú los bendigas, para que tú permitas quitar esa piedra que está obstaculizando. Esa piedra puede ser hasta el pecado. Si hay algún pecado en ti, recuerda que en Jesús está la salvación. Gracias, Señor, bendícelos, ayúdalos, dale fuerza, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa ahí donde está la enfermedad, el dolor. Sana, Señor. Por su llaga, Dios mío. Por sus heridas, Jesucristo, ya nosotros fuimos curados. Gracias, papá. Gracias, Dios mío. Bendito seas por los siglos de los siglos. La gloria y la honra te la damos a ti, Señor. Amén. Que Dios bendiga su vida, su familia, su hogar. Que Dios pueda conceder, por medio de la fe que usted tiene a Él, esa oración que aún no ha sido contestada. Muchas gracias. Que tengan un maravilloso día. Que Dios les bendiga. Hasta luego.